Dios le bendiga a toda mi gente, muy buenos días. Por aquí estamos como de costumbre, con el propósito de traerle una palabra de parte de Dios. Y como siempre les recuerdo que es para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Si notan a cualquier tipo de problemita, yo estoy aquí haciendo una diligencia. Y mientras tanto me resuelven lo que ando resolviendo, pues como para eso vivo, quiero transmitir una palabra de parte de Dios para seguir haciendo la obra a la cual he sido encomendado. Gloria al nombre del Señor. Estoy en plena calle literalmente. Si ustedes escuchan un ruido raro o algo, me lo van a excusar, pero algo es algo y peor es nada, ¿verdad que sí? Y quiero hablarle acerca de la carne y de el espíritu. ¿Qué es eso en la Biblia? La carne y el espíritu. La diferencia entre la carne y el espíritu es que cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre perdió su naturaleza, perdió su espíritu, entonces automáticamente entró el espíritu, el ADN del enemigo en el ser humano. Y quiero aprovechar esta ocasión para hacerle una pequeña un pequeño resumen. Perdona, por ahí pasó un vehículo, pero no le dé mente a eso. Quiero hacerle un pequeño resumen para que se entienda bien lo que es la carne y el espíritu, y para que se entienda bien cuál es el problema de la humanidad. Bueno, pues inicio de la siguiente manera. Quiero que usted se grabe bien esto, y yo le aseguro que esas dudas y esas confusiones usted la va a resolver, la va a tener ya clara. Bien, recordamos que los primeros dos seres humanos que existieron fueron Adán y Eva, sin pecado. Y todos nosotros somos descendientes de ellos. Entonces, cuando usted visita, por ejemplo, un médico, una de las principales preguntas que le hacen es: ¿de qué sufre tu padre y de qué sufre tu madre? Y por ahí es que ellos empiezan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una idea por el asunto del ADN, por el asunto de la herencia. Sabemos que nosotros heredamos padre, madre, o sea, madre, abuela, bisabuela y tatarabuela, y esas 4 generaciones heredan 4 más, y de 4 más llegamos a Adán y Eva. Bien, cuando Dios crea todas las cosas, después que termina de eso, crea a nosotros los seres humanos, Adán y Eva, para que gocemos y disfrutemos de toda la abundancia que Él había creado, y para que al mismo tiempo la administremos. Entonces, viene Dios y pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, y le pone todas las cosas en la mano, y le pone una condición, y le dice: de todo árbol puede comer, pero menos del árbol que está en el árbol del bien y del mal. Aquí hay 2 palabras que hay que distinguirla: el bien y el mal. El bien y el mal se supone que, bueno, el bien se supone que es Dios y el mal es Satanás. Ahora bien, ¿por qué existe Satanás? Eso tenemos que saberlo, que es el que representa el mal. Satanás existe porque Dios lo creó.
Dios creó a Satanás y lo tenía como parte de su, por decírselo, vamos a llevarlo a la política para que usted lo pueda entender. Dios como presidente del mundo entero lo tenía como parte de su gabinete de gobierno. Él se rebeló contra Dios e intentó lo que le llamaría en el mundo humano darle un golpe de estado. Por eso Dios lo arrojó. Lo destituyó y lo arrojó aquí para acá, para la tierra. Eso lo podemos ver bien confirmado cuando vemos que el Señor envía la misión de los 70, que ellos regresaron contentos y alegres porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y cuando ellos regresan y le dicen hasta los demonios se sujetan, y le dice, Jesús le quiso decir como gran cosa eso, le dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso es confirmando y reconfirmando. Siempre vamos a insistir en eso, que las doctrinas verdaderas se anuncian, se confirman y se reconfirman en la Biblia. Ok, entonces, cuando seguimos cuando explicándole el asunto, tenemos que saber primeramente cómo es que, por qué existe Satanás. Bien, entonces, al final del día, después que Dios pone el hombre en el huerto y del Edén, va Dios a darle vuelta. Lo llama y llama a Adán primero, que es el hombre, y le dice, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Él le dice, oí tu voz que te paseaba por el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Dice, la mujer que me diste por compañera comió del árbol y me dio y yo comí. Y después le pregunta a Dios a Eva, ¿qué es lo que ha hecho? Eva le dice, la serpiente me engañó. Y entonces ahí Dios agarra y toma la decisión, dicta el castigo y el futuro de cada uno de ellos. Y le dice a la serpiente, escuche bien esto, Dios hablando con la serpiente. Recuerden que siempre le enfatizamos que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios, sino que nacemos siendo hijos de Satanás. Y por medio del sacrificio es que Dios nos adapta de nuevo. Escúchelo bien porque se lo voy a explicar que no hay forma que usted no lo pueda entender. Vuelvo y caigo donde estaba. Dios llega al huerto del Edén y le pregunta a Adán, después Adán culpa a Eva, la mujer, y Eva culpa a la serpiente. Entonces Dios ya empieza a dar el veredicto y le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será más que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso es que usted ve que la serpiente anda arrastrándose por el suelo. La serpiente andaba parada y a veces usted ve que la serpiente se quiere parar y no puede porque ya Dios lo decretó que así es que ella va a andar. Y luego sigue Dios hablando con la serpiente y le dice, y pondré enemistad contra ti y con la mujer, contra sus descendientes y los descendientes tuyos. Recuerde, Dios hablando con la serpiente. Mire lo que Dios le dice ahora. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás. Perdóneme que es que estoy aprovechando el tiempo, estoy haciendo una diligencia y me perdonan. Le sigue Dios hablando con la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, hay dos heridas aquí, una en la cabeza y hay otra en el calcañar. Se supone que si alguien recibe una herida en la cabeza, pues ya no tiene más nada que buscar.
Pero si recibe una herida en el calcañar, o lo llevan al médico o puede llegar al médico. Ok. Cuando llega el tiempo señalado, esa mujer que iba a herir a la serpiente, que es la representante de Satanás, que la iba a herir en la cabeza, esa mujer resulta que la que Dios tenía reservada para el tiempo que él entendiera que era perfecto, esa mujer era María. Ahí viene María y se pone Dios la escoge y ella se pone al servicio de él. Bien, como Adán y Eva, que eran puros, que ellos no tenían pecado, como era un hombre puro, que fue un hombre puro que pecó, tenía que ser un hombre puro que pecara, que pagara por el pecado. Por eso es que cuando vamos al médico nos preguntan de qué sufren tus padres, para ello determinar si nosotros traemos alguna herencia o si es algunas enfermedades de herencia o si es por medio de la sangre, Entonces, viene el mismo Dios, se encarna en María, Jesús muere en la cruz de Calvario, derrama su última gota de sangre y ahí la humanidad ya queda limpia, porque ya la humanidad recupera el parentesco con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, porque ya el ADN del ser humano está limpio. Ya el ADN, el hombre que pecó contaminó el ADN, entonces el mismo Dios viene y se convierte en un hombre, bota la última gotita de sangre por sus venas, entonces ya Jesús muere como hombre, pero resucita como Dios. Muere aquí en la tierra como hombre para librarnos del futuro que no merecíamos. Entonces resucita como Dios. Después de que Jesús resucitó, se pasó los últimos 40 días dándole las últimas instrucciones a los discípulos. Cuando ellos se iban, cuando ya en los últimos 3 versículos que Jesucristo habló con los discípulos antes de irse, fue para responderle una pregunta que ellos le hicieron. Y le hicieron la siguiente pregunta en Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo o cuándo? Y Jesús le dijo, a ustedes no les toca saber lo que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en todos los confines de la tierra. Ok, ya Jesús se fue, pero bien, ¿qué es lo que dice la Biblia ahí? Cuando hayan venido el Espíritu Santo. Perdón que pasó otro motor por aquí, pero usted sabe que estamos haciendo la obra de Dios, eso no tiene que ver. Pero ya Jesús le dijo que cuando viniera el Espíritu Santo era que iba a recibir poder. ¿Por qué? Porque después que el hombre se bautiza, como Jesús se bautizó a los 30 años, que es un símbolo de que usted ha reconocido que usted está pecando contra Dios. Entonces, usted y yo estamos creados de cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que somos semejantes. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, somos cuerpo, alma y espíritu. La Trinidad son 3. Entonces, Jesús es el humano que vino a enseñarnos a nosotros cómo los humanos debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos aquí para nosotros poder pertenecer de nuevo al reino de los cielos. Entonces Jesús viene, se bautiza a los 30 años. ¿Por qué se bautiza a Jesús a los 30 años?
porque el bautismo es una decisión, una reacción de arrepentimiento. Es algo que tú y yo reconocemos de que estamos pecando contra Dios. Entonces, sumergimos este cuerpo pecaminoso, que es el cuerpo que nos lleva al pecado. A eso se le llama la carne. Ya después que el hombre perdió la gracia de Dios, el hombre vive en la carne, que eso es lo que somos tú y yo. Entonces, después que te bautiza, pero no como las tradiciones. Si usted lee la Biblia en el capítulo 1 de los evangelios, del evangelio de Mateo, dice la palabra de Dios que estaba Juan bautizando en el Jordán, y llega Jesús. Venían mucha gente para ser bautizado por él. No era que estaban echándole gotitos de agua en la cabeza. Ahí mismo viene Jesús a bautizarse con él. Y Juan le dice a Jesús, ¿cómo tú vienes a bautizarme, a bautizarte, para que yo te bautice, si soy yo que tengo que ser bautizado por ti? Y Jesús le dijo, tiene que bautizarme porque así es que está establecido, para que se cumpla la justicia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús vino como un hombre pecaminoso, no que él pecó, a representar, a pagar por el hombre que había pecado. Y cuando Jesús se sumerge en el río Jordán, cuando sale, dice la Biblia que el Espíritu Santo reposó sobre él en forma de paloma. Después que Jesús se sumergió en el cuerpo, por cuerpo completo, y se escuchó una voz del cielo que dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí destaco porque siempre hablo de que me gusta dirigirme a la religión católica y a la religión de los testigos de Jehová. La Trinidad es algo real, porque la Trinidad se divide en las tres siguientes maneras. Jesús, hombre, que tiene que venir aquí a pagar por el pecado del hombre, pero después se va para su casa. Jesús dijo: yo tengo que irme para después enviar el Espíritu Santo. Entonces Jesús también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Trinidad, eso es algo claro. Entonces, mire bien, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Se bautizó como un hombre de 30 años. Después que salió del agua, representándonos a nosotros en el bautismo de nosotros, que él vino a enseñarnos, descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuando ya Jesús se iba: no se vayan de aquí, de Jerusalén, porque van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. La Biblia dice que en una ocasión estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se alzó la voz y dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir lo que en él creyere, que no había descendido, porque él no había sido glorificado en el cielo. Entonces, ya Jesús, ahí es cuando Jesús está hablando las últimas palabras con sus discípulos. La última que le dijo: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahora, esta palabra tenemos que destacarla claro: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, que el que no
si Jesús no le hubiese mandado el Espíritu Santo, ellos no hubiesen tenido ese poder. Pero ¿poder para qué? Poder para contrarrestar las artimañas de la guerra. La guerra que tú y yo vivimos aquí en este mundo. Porque esto es una guerra espiritual que no se puede ver. Recuerde que Satanás fue expulsado del cielo porque quiso darle un golpe de estado a Dios. Los demonios son los ángeles caídos. Recuérdense que se lo puso en política ahorita para que usted lo pueda entender. Dios es el rey y tiene su gabinete, el presidente, y tiene su gabinete. Satanás quiso darle un golpe de estado. Para Satanás poder darle un golpe de estado a alguien, por ejemplo, un presidente darle un golpe de estado, entonces hay que tener los seguidores, poniéndolo en la política. Los seguidores de Satanás son los demonios. Entonces, los demonios son los que Satanás inspira para que hagan el mal, y lo que tenemos el Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús le dijo a ellos que iban a recibir el Espíritu Santo cuando iban a recibir el poder. Entonces, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Esa guerra, esos dos espíritus vienen a tu mente. Vienen a tu mente para que tú hagas lo que uno de los dos quiere, lo que uno de los dos tú quieras. Entonces, continúo con el asunto de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús muere como hombre y se va para su casa al cielo. Entonces, el tiempo que tú y yo le llamamos vida, eso es el tiempo que Dios nos da a nosotros para que nosotros decidamos a cuál de los dos caminos vamos a seguir, a cuál de los dos espíritus vamos a seguir. Pero si vas a seguir en el que tú y yo nacemos, o si vas a recibir el Espíritu Santo. Si vas a recibir el Espíritu Santo, tiene que ser una decisión tuya, que lo primero que tiene que hacer es bautizarte, sumergirte por completo en el río, como un símbolo de que tú detestas todo lo que este cuerpo te ordena para que haga. Entonces, cuando tú salgas de ahí, del bautismo, entonces viene el Espíritu Santo, como descendió en Jesús en forma de paloma. Eso era mostrando exactamente cuál es el proceso que tú y yo tenemos que seguir para poder ser salvo y para poder vivir una vida en poder, una vida en victoria. Y cuando nos vayamos de este mundo, entonces nos vayamos nos vayamos para el cielo. Entonces, por eso es que te quiero leer la Biblia aquí en Gálatas capítulo 16, capítulo 5, versículo 16. Perdóneme que estoy en la calle, literalmente estoy esperando por algo aquí y estoy aprovechando el tiempo por amor a Dios y a las almas. Gloria a Dios. Entonces, mire bien, le voy a leer esto para que usted entienda. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, le dice: le digo pues que vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que usted no puede hacer lo que quiere, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Le voy a explicar un poquito brevemente esto. Esa lucha que usted tiene entre hacer lo bueno y hacer lo mal, eso es la guerra de lo que yo le estoy explicando aquí. La guerra de la carne y el espíritu. La carne significa
que usted está exactamente como usted nació, pero si usted se arrepiente de sus pecados, si usted decide seguir a Dios, entonces usted tiene que seguir los pasos que le estuvimos diciendo, bautizándose por completo, sumergirse, como se bautiza, como se sepulta un muerto en una sepultura. Así mismo es que se simboliza la muerte de este cuerpo pecaminoso, para que usted entonces reciba el Espíritu de Dios y comience a hacer el bien. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Las obras de la carne, o sea, los que no se han bautizado entero y han recibido el Espíritu Santo, las cosas que ellos hacen son manifiestas. Miren cómo lo dice. Las obras de la carne se conocen bien, que son inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es cuando usted tiene relación con alguien que usted no ha tomado, no ha pasado por la ley a casarse, y también por la iglesia. La impureza, todo lo que tiene que ver con la impureza, las cosas impuras, las cosas inmundas. El libertinaje, todas esas cosas que se hacen depravadamente. Tienen que ver todo hasta con las impurezas sexuales. Gente que se van uno con uno y otra con otra. Gente que se juntan en grupo y todas esas cosas. Entonces miren lo que sigue. Idolatría. Recuérdense que le estoy hablando de las cosas que hacen los que no leen la Biblia, los que no se han bautizado entero, sumergiéndose durante el agua, porque no han recibido el Espíritu Santo, y obviamente entonces tienen el espíritu del otro. Eso es obvio. Entonces ellos hacen lo que es en contra de Dios. Entonces mire, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Usted tener a Dios, tener cualquier cosa que pueda ayudarle, que usted crea en eso. Puede ser hasta el dinero también. Obviamente son los ídolos que a usted le fabrican, porque usted cree en esas cosas. Algo que usted cargue en la cartera, todas esas cosas son enviadas desde el infierno, y desde que usted tiene esas cosas, usted no está confiando en Dios. Sigue diciendo, la hechicería. Cuando usted va donde un brujo, donde un hechicero, donde usted va a leerse la taza, a leerse el horóscopo, a leerse la palma de las manos, cuando usted va hasta practicar el yoga, eso se llama en las obras de la carne. Eso se lo han disfrazado. Eso todo se trata de la religión de la nueva era, que es una cosa muy fina. El yoga, busque que el yoga no lo practican la gente que se ha bautizado, sumergido por completo en el agua, que le haya que haya recibido el Espíritu Santo. El odio, eso yo no tengo ni que decírselo. No, yo no tengo nada contra él. No, yo no tengo nada. Yo tengo que ver un día lo que le pase a este, y después decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? La discordia, el desacuerdo, los celos, la ira, las rivalidades, los mismos desacuerdos, la envidia, la borrachera, las orgías. Dice, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, cosas como lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero también siguen, esa misma gente son injustos, son abusivos, son irrazonables, son maldadosos, les gusta hacer el mal, son ávaros, les encanta el dinero, no tienen misericordia para quitarle el hambre a nadie, son envidiosos, son homicidas, criminales, siempre están en desacuerdo, son engañosos,
son maliciosos, son chismosos, son calumniadores, son enemigos de Dios, son insolentes, frescos, deslenguados, hablan de todas las cosas como quiera, atrevidos, son arrogantes, maliciosos, se rebelan contra sus padres, no tienen sentimiento, son desleales, traicioneros, son insensibles, no se le importa. Mira, por ejemplo, esa mujer que se quemó allá en los Estados Unidos, que en vez de quitarse los zapatos, de quitarse algo de encima y caerle a fuetazo a las llamas que tenía esa mujer encima, lo que se pusieron fue a grabarla. ¿Qué le parece? Entonces son despiadados. Pero entonces ahora vamos a ver la diferencia entre aquellos que se han bautizado de pie a cabeza, aquellos que leen la Biblia, aquellos que se llaman ser hijos de Dios. Mire cómo es que actúan. Mire cómo dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. El que ama a Dios, el que dice que es hijo de Dios, ama y ama a todo el mundo. Hay dos mandamientos que abarcan la Biblia entera: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir sobre amar a Dios sobre todas las cosas? Que tú primeramente pone el servirle a Dios sobre todo, que está por encima de todo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, que tú te pones en el lugar de tu prójimo, no tiene que conocerlo. Un ser humano, cualquiera que sea, tú debes de tratarlo, de hacer con él lo que a ti te gustaría que te hicieran. Tú tienes un problema, ve a alguien con una necesidad, a ti te gustaría que te ayuden en esa necesidad. Entonces, por eso que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sigo con la característica de lo que nos llamamos ser hijos de Dios. Tenemos el amor, tenemos la alegría. No vivamos con la cara fea quejándonos y que esto y que lo otro. Vivamos en paz, vivamos en paz. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios y sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida, y también vivimos con una conciencia limpia, que no tenemos de por qué trasnocharnos ni tenemos por qué avergonzarnos. También tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque las cosas que nos pasan a nosotros, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien de nosotros. A aquellos que Dios tiene propósito con ellos, todas las cosas que nos pasan en este mundo sigue para bien, es para bien, y a nosotros no nos saca de control. La amabilidad, tenemos que demostrar donde quiera que nosotros estamos, tenemos que brindarle una sonrisa, una amabilidad a la gente, que se vean que tú y yo somos la luz de este mundo. La bondad, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser buenos. No por eso nos vamos a salvar. Pero si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que amamos a Dios, y vemos que el que fue creado por Dios a su imagen y su semejanza se lo está comiendo un cable y pasamos de largo, entonces ¿cómo usted me puede decir que usted ama a Dios? Seguimos también con la fidelidad. El hombre tiene que ser íntegro, el hombre de Dios tiene que ser fiel. El hombre de Dios, cuando dice sí, tiene que ser sí. Cuando dice que no, dice que tiene que ser no. No puede ser traicionero, no puede ser desleal. Tiene que tener un solo carácter. La humildad. La humildad. Jesucristo mismo lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. La humildad, ¿para qué? ¿En qué nos diferencia a nosotros el uno del otro? Como dice la Biblia, que el rico y el pobre tienen dos cosas en común, que van para el hoyo los dos igualmente, y sin nada nos vamos. Ahora sí, cuando estemos, después que vamos al hoyo, sí hay un juicio que nos espera,
como dice la palabra de Dios, que no nos maravillemos de nada de lo que Jesús hizo, de esto ni que de lo otro, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahí queda exactamente descartado el purgatorio. Y vemos que si usted quiere ver, lea la ascensión de Jesús. Dice la Biblia que Jesús se fue derechito al cielo, que vinieron y se le pararon dos ángeles a los que estaban viéndolo cuando se iba, y le dijeron: varones hermanos, ¿por qué es tan triste? Ese Jesús que ustedes han visto subir al cielo, de la misma forma que se fue, así mismo volverá. Por eso lo reconfirma el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, que le dice que él no quiere que ustedes se desesperen como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en una nube para irnos para el cielo. En una nube, así mismo como se fue Jesús, así mismo nos vamos los que estemos vivos cuando Él venga. Pero sigo con la característica de los que le están sirviendo a Dios, de los que las características de estos son que se bautizaron de pies a cabeza, que recibieron el Espíritu Santo, que leen la Biblia, que oran, que ayunan, que no repiten vanas repeticiones como le enseñó Jesús. Mire cómo sigue. Mire cómo sigue diciendo: humildad, dominio propio. Nosotros tenemos que tener dominio. Nosotros no podemos actuar por emoción, por emocionalismo, rápidamente. Tenemos que tener dominio propio. Nosotros tenemos que saber que le servimos al Dios vivo y que nosotros tenemos que ser dirigidos por Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue diciendo: y no hay ley que pueda condenar estas cosas. Entonces mire cómo sigue: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu es el que da vida, el que nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, y no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Gloria al nombre del Señor. Los voy a dejar aquí porque estoy un poquito incómodo. Recuérdense que les dije que estoy arreglando un vehículo para que sea más claro. Y estoy aprovechando el tiempo, porque no hay tiempo, hay que predicar el evangelio. Recuérdese que usted se puede suscribir a mi canal de YouTube, Millones para Cristo. Ahí yo voy a seguir trayendo todo ese tipo de enseñanza. Le voy a enseñar de dónde es que provienen los unos que se van con uno y las otras que se van con otras. Recuérdense que varón y hembra los creó Dios desde el principio, los casó varón y hembra, y así usted puede seguir viendo. Usted no puede dejarse seguir engañando de los falsos profetas, porque usted nació, porque su madre y su padre. Usted tiene hijos porque se casó con una mujer o son madre y padre. ¿Entiende? Varón y hembra los creó Dios. Así es que voy a seguir. Esté pendiente porque voy a trabajar duro este año 2025.
Es un año que se lo voy a dedicar a Dios en cuerpo y alma. Quiero ganarme 5 millones de almas en este año 2025. Y usted es uno de ellos. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, nos puede buscar en el canal de YouTube, Millones para Cristo, y ahí entonces usted lo va a poder ver más fácil porque Facebook lo borra a veces cuando a ellos no le conviene. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.